tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes a través de este canal Norim, que si le gusta comparta por favor las clases, dele un me gusta, suscríbase sobre todo que es bien, pero bien importante para seguir con esta labor bien bonita de estar subiendo clases basadas en la palabra de Dios que nos ayudan tanto hoy en nuestros días y siempre, sobre todo cuando traemos problemas, padecemos de tristeza, de amargura, etcétera. Todo eso, mire, con la palabra de Dios es increíble, pero empieza uno a sentir algo tan hermoso dentro de nuestro corazón, porque solo Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a continuar con la serie El llamado de la mujer a la oración. Hoy vamos a ver la lección número 8, el capítulo número 8. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios como siempre para que nos pongamos en las manos del Señor para dar esta clase. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir de tu palabra a través de estas clases. Te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción para aquellas personas que la ven, convicción en su corazón de que necesitan buscarte cada vez más y más y más, porque lejos de ti, separados de ti, no somos nada, Señor. Gracias Dios, gracias Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Jesús por la salvación, gracias Espíritu Santo porque tú nos estás regenerando cada día más y más en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y bueno, que Dios me dé la sabiduría para poderles compartir. La serie El llamado de la mujer a la oración, el capítulo número 8. El libro de Proverbios es considerado el libro de la sabiduría. El libro que escribió el rey Salomón cuando le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios le dio esa sabiduría, ¿verdad? Y bueno, pues usted dirá, ¿cómo es que tuvo sabiduría y tuvo tanta mujer? Bueno, ahí está el detalle. Él pidió sabiduría para gobernar el pueblo, pero no pidió sabiduría para gobernarse él. Lo importante aquí en esta clase, ¿verdad? Que estamos comentando del libro que escribió el rey Salomón de Proverbios. Ahí está revelada toda esa sabiduría que Dios le dio. Allí podemos nosotros darnos cuenta de cómo mucha gente ha logrado tantas cosas a través de la aplicación de este libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, y podemos nosotros crecer en sabiduría, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de eso que se llama sabiduría. Sin embargo, aquí vamos a ver una vía infalible, amplia, accesible para obtener sabiduría, que es la palabra de Dios. Y es pidiendo, ¿verdad?, la sabiduría mediante la oración, que es lo que estamos viendo. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él te la dará. En este estudio estaremos aprendiendo a llevar una vida de oración. Estamos aprendiendo a llevar una vida de oración perseverante y eficaz. Hemos conocido la gran importancia de buscar a Dios y su voluntad por medio de ella, o sea, por medio de la oración. Conocer la voluntad de Dios es un tema crucial en la vida de todo cristiano. Para ser un seguidor conforme al corazón de Dios, debemos conocer su voluntad y hacerla. Santiago 1:25. La oración es nuestra forma de buscar los pensamientos y la voluntad de Dios. Y la oración es la manera que con humildad buscamos la sabiduría de Dios. ¿Cómo se distingue una vida dirigida con sabiduría? ¿Cómo se distingue? Porque la sabiduría es un indicador de que, en este caso, nosotras como mujeres vivimos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mire, podemos hablar mucho en relación a todo lo que significa voluntad, la voluntad perfecta de Dios, la voluntad tuya, la voluntad mía. La voluntad de Dios es totalmente diferente, porque Dios en su vasto conocimiento, en su infinita sabiduría, Él tiene sabiduría infinita, Él nos da la oportunidad de que lo conozcamos a través de su palabra. Y aquí en su palabra Él nos dejó mandamientos y reglas para nuestro buen vivir, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo nos vayamos santificando cada vez más y más. ¿Qué quiere decir santificar?
quiere decir que nos apartemos de aquello que no es conveniente para nuestras vidas, como lo es el pecado. Ese es el propósito de Dios. Por eso en su palabra dice, ¿verdad?, que la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, todo eso no es algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que dentro de la voluntad de Dios hay como ramificaciones en las cuales podemos estar aprendiendo cuál es la perfecta voluntad de Dios, que usted y yo estemos apartados del pecado, pero que nos enseñemos a confiar y a descansar en Él. Esto lo podemos obtener, como lo estamos estudiando, a través de la oración. La principal insignia de la sabiduría la presenta la mujer que teme al Señor. Y no nada más la mujer, el ser humano que teme al Señor, pero no en un miedo, no, en un temor reverente, un temor con respeto. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Esto lo dice Proverbios 9:10. Lo más importante en un corazón sabio es el deseo desesperado por conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Existe una despreocupación por la vida y un sumo cuidado de apartarse a pasar por alto la voluntad de Dios. Cuando usted y yo estamos en esa comunión con Dios, el hacer cosas fuera de su voluntad nos va a traer consecuencias, lo sabemos, pero usted y yo vamos a sentirnos mal al momento que estamos haciendo cosas fuera de la voluntad perfecta de Dios. Cuando usted y yo nos enseñamos a conocer a Dios, vamos a tener un altísimo respeto por Dios y una sujeción total, que cualquier esfuerzo por complacernos a nosotros mismos o a los demás quedan hechos a un lado por completo para buscar agradarle a Él primeramente. Es por eso que oramos y hablamos las cosas con Dios antes de actuar. Tenemos que buscar su dirección siempre, antes de hacer un movimiento o decir alguna palabra. Pedirle la guía al Espíritu Santo para no desviarnos de los propósitos de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. Pensamos que un día, bueno, pensamos que a lo mejor un día no podemos tomar en cuenta la voluntad de Dios, o descansamos ese día este, de estar orando, qué sé yo. Pero ese día nosotros vamos a estar enfrentándonos con un problema, porque vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Y hay que hacerlo cada día de nuestras vidas. Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy que yo haga? Ocuparnos del hoy con todas sus demandas y circunstancias particulares de una manera piadosa exigirá todo nuestro esfuerzo y sabiduría. La vida nos llamará a actuar con sabiduría y conforme a la voluntad siempre de Dios ante cada encuentro, como lo expresa de manera poética el maravilloso escritor, que ya está en la presencia del señor Charles Swindoll. Dice él en uno de sus escritos: la sabiduría es la capacidad dada por Dios para ocuparse de la vida con una estabilidad muy peculiar. ¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Y cómo marcha el día de hoy? La oración sirve como límite y margen que impide que tu día se deshilache. De modo que necesitarás orar durante todo el día, y esa oración puede ser desde un tiempo de quietud con el Padre hasta un clamor de ayuda cuando nos sorprende las tormentas, el caos en nuestra vida. Desde un tiempo también de lectura de la palabra hasta un momento de clamor por la gracia para vivir de acuerdo a ella. En esa precisa situación que enfrentamos, a lo mejor tú lo estás enfrentando en este momento, es una conexión y unidad al Espíritu Santo que debes pedir siempre, que te acompañe en todo momento y que te fortalezca, te capacite para llevar a cabo toda buena obra. Sin la persona del Espíritu Santo, nosotros no podemos elevar nuestras oraciones a Dios.
Según la sabiduría divina que enseñan los proverbios, el necio envidia al rico, desprecia a sus mayores, no pide consejo, aborrece a su prójimo, se pasa la vida durmiendo, derrocha su dinero y desprecia la sabiduría, difama, miente, habla demasiado, discute, pelea y hace muchas otras cosas indebidas. Por lo tanto, no dedica tiempo para ver su vida desde la perspectiva de Dios y administrarla con su sabiduría divina. ¿Podemos ver nuestras vidas desde la perspectiva de Dios? Es una pregunta. La oración es lo que hace la diferencia. La oración distingue a la mujer sabia de la mujer necia. Cerrar nuestros ojos para orar nos ayuda a abrirlos a la manera en que Dios está viendo las cosas. Y prepárate, porque Dios ve las cosas de una manera completamente diferente a como tú y yo lo vemos. Por eso la sabiduría de Dios en nuestras vidas es tan necesaria e importante. Tu visión será determinante en las elecciones y decisiones que tú tomes. Debemos orar pidiendo un corazón sabio. Cuando no buscamos a Dios, es fácil ser necias y casi imposible caminar en sabiduría. Necesitamos la ayuda siempre, siempre la ayuda de Dios. Es lamentable que Salomón, el hombre más sabio del mundo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo, volviéndose un necio. La oración le da a nuestro corazón una dirección y un impulso para tomar el mejor curso de acción, para tomar el mejor camino. ¿Cómo podemos poner en marcha la sabiduría de Dios en nuestro día a día? Bueno, primero pide sabiduría. Ya te dije la porción, Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la dará. Así que tenemos que pedirle a Dios sabiduría y dirección para saber qué debemos hacer en cada situación cotidiana o problema que tenemos. Segundo, hay que pedir la gracia de Dios. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Pídele al Señor de su gracia para actuar conforme al carácter de Cristo. Y tercero, confía y espera en Dios. Y nos cuesta mucho trabajo, porque aquí tiene que entrar en acción la fe. La fe, que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, siempre hay que pedirle al Señor que guíe nuestros pasos y que nos ayude a confiar en su dirección, que es correcta. La palabra dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Todas hemos deseado ser mujeres sabias, que edifiquemos y no destruyamos. Pero no podemos edificar sabiamente si no tenemos todo lo necesario, lo que proviene de Dios, por medio de su sabiduría divina. Y podemos destrozar todo, principalmente a nuestros hijos. Eso es terrible. Cuando tú y yo no conocemos de la sabiduría divina, podemos llegar a destruir lo primero, lo que más amamos, que son nuestros queridos hijos. Toma un tiempo. Yo te recomiendo que tomes un tiempo para evaluar tu vida e identificar esas áreas en las que necesitas la sabiduría de Dios. Abre tu corazón y con humildad pide de su ayuda para ser transformada y equipada para ser una mujer sabia y piadosa que edifica, no que destruye. Vamos a repasar 4 fundamentos para la vida de una mujer sabia. 1. Primera, que tu relación con Dios sea lo primero. Por favor,
Mucha gente no considera esto y dice, no, pues es que yo no puedo, yo necesito hacer esto y todo y hoy no puedo. Eso no te va a dar sabiduría, eso no es saludable, así que Dios sea lo primero en tu vida. Busca y ama a Dios con todo tu corazón, con tu mente y con tu alma. Sujétate a Él y vive de acuerdo a su palabra. Punto número 2, sé fiel en tu andar con Dios. Cuida tus pensamientos, tus palabras y acciones, que no haya nada más importante que honrar a Dios en todo lo que hacemos. Parece ser que Dios no nos ve, ¿verdad? Pero todo lo ve, todo lo sabe. Y punto número 3, busca su voluntad en todo tiempo. Cultiva tu vida de oración y mantén tus ojos y corazón abiertos a la visión de Dios. Y por último, el cuarto punto, estudia y medita la palabra de Dios. Busca pues la fortaleza y dirección en Dios y su palabra. Hay que usar las escrituras al orar a fin de discernir esa dirección divina que tenemos que buscar en nuestro diario vivir. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Salmos 111, versículo 10. Así que la sabiduría es pero muy importante, es necesaria para que tú y yo podamos establecer una relación correcta delante de nuestro Dios. Sí. Buscar la voluntad de Dios es lo correcto en todo momento. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos la voluntad de Dios, pues vamos a caer en errores y en horrores, en lo que nosotros creemos que es lo correcto y no. Eso no es correcto, ¿verdad? La voluntad de Dios, déjame explicarte un poco más, según la Biblia, es su plan y su propósito divino para la creación y la humanidad. En Efesios 1:11, la palabra de Dios nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto nos muestra que la voluntad de Dios es un plan soberano que Él ha establecido desde antes de la creación del mundo. En Romanos 12, versículo 2 dice que encontraremos allí en esta porción una exhortación importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es un plan divino que nos lleva a la plenitud y a la bendición. Nosotros siempre andamos en una continua búsqueda de la voluntad de Dios, los que amamos, los que creemos en Dios. Proverbios 3, versículos 5 al 6, confía en Jehová, ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Buscar la voluntad del Señor implica confiar en Él y reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida. Indica que nosotros tenemos que estar listos para someternos a sus planes y deseos, su soberanía y su dirección. ¿Verdad? Porque así tiene que ser, esa es la voluntad. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. El discernimiento de la voluntad de Dios en sus escrituras, segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son una guía
confiable que nos muestra los principios y valores de Dios, como lo comentamos, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho, muy en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que tener una relación, una continua búsqueda de la voluntad de Dios. Tenemos que tener una relación plena con Dios a través de la oración, porque la oración, ya lo dijimos, desempeña un papel muy importante, fundamental en discernir la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4, versículos 6 al 7. Allí nos insta a orar y a buscar la dirección de Dios en todo momento y sobre todo en momentos de incertidumbre. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos permite acercarnos a Dios y expresar nuestras preocupaciones y deseos. A través de la oración, recuérdelo, puede usted encontrar la guía y dirección en situaciones específicas. También nos da esa paz que proviene de confiar en Dios. Tiene el control y conoce lo que es mucho mejor para nosotros. Y la voluntad, la voluntad también, la obediencia sobre todo a la voluntad de Dios en la fe cristiana. Así que Dios quiere que usted y yo nos enseñemos a confiar plena y absolutamente en Él. Y que podamos llevar a cabo una relación plena, una relación completa, para que en el momento que usted y yo nos dirijamos a Él en oración, veamos cumplir sus promesas en nuestras vidas. Espero que esta clase haya sido de grande bendición y bueno, acuérdese que seguimos con esta serie para la próxima. Dios le bendiga grandemente. Comparta por favor esta clase. Inscríbase en el canal y dele una manita hacia arriba con un dedito para que le ponga usted ahí que le gusta. ¿De acuerdo?